Verdad, en la revista de Opinión Democracia, iniciamos la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al general Juan Méndez, ex jefe de inteligencia militar, ex jefe militar, para hablar precisamente del momento que estamos viviendo en materia de inseguridad y violencia, en donde se ha reclamado liderazgo en todos los campos, liderazgo del Ejecutivo, liderazgo en la función judicial, para que actúen oportunamente y no beneficien a los presuntos delincuentes, en muchos casos condenados por delincuencia organizada, por cohecho agravado, por peculado, por concusión. Que la justicia acompañe en esta tarea que el país está viviendo. General Juan Méndez, muy buen día. Gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo ve esta situación, dada su experiencia? ¿Cómo ve la situación? Usted desde hace años ha venido advirtiendo los hechos que se suceden, pero hoy se han profundizado en el Ecuador en materia de violencia. Muy buen día, General Méndez. Buenos días, Miguel, qué gusto saludarlos. Buenos días a la teleaudiencia. Mire, Miguel, el grave problema que está viviendo el país no es producto casual. Esto viene suscitándose aproximadamente desde el año 2007, en que subió el señor Correa a la presidencia, apoyado por el castrochavismo, el Foro de Sao Paulo, socialismo del siglo XXI, o como le llamen, ya que él viajó en el 2006 a Brasil a entrevistarse con Lula, y de ahí vino trayendo todas las instrucciones del Foro de Sao Paulo, y luego ganó la presidencia de la República. De tal manera que el señor Correa es un títere más de este andamiaje regional que está atacando a todo Latinoamérica. Frente a eso, yo solo quisiera recordar una frase que está muy venida en este momento de Winston Churchill, cuando dijo que desgraciado el pueblo que tiene líderes cobardes y un pueblo indiferente. Eso es lo que lamentablemente nos está pasando en este momento. Y frente a esta amenaza interna de destrucción del país, que nos ha llevado a la guerra de defensa interna, en este momento el Ecuador está en una guerra contra un enemigo clandestino que no tiene reglas, inmoral y criminal, y que utiliza solamente todo lo que es el narcoterrorismo, que es la nueva guerra de este siglo. ¿A través de qué lo está haciendo? Del terrorismo, del narcotráfico, de la delincuencia, de la extorsión, del sabotaje y fundamentalmente del crimen organizado. De tal manera que esas son las armas que utilizan estos internacionalistas de la droga a través de testaferros ecuatorianos que deberían ser declarados traidores a la patria. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales? El crimen, para causar miedo y terror a la población, porque ellos y el Foro de Sao Paulo en su eje operativo manifiesta que una población aterrorizada es fácilmente manejable, y es la verdad si es que esa población no reacciona. ¿Cómo enfrentamos este problema? Con la aplicación de los 4 campos del poder nacional en el plan de guerra interna, es decir, el campo político, económico, psicosocial y militar. Lo fundamental es que esto no se soluciona solo con la intervención militar, sino con los otros campos, para evitar que la población que ventajosamente está a favor de sus Fuerzas Armadas y a favor de su población, pues hay que protegerla con lo que se llama el plan de guerra interna, que es lo que se debe aplicar. Es decir, todo el poder del Estado para mantener la autoridad en la región a la que hay que aplicarla. ¿Y qué debiera contener o qué contiene el plan de guerra interna que usted señala, general Juan Méndez? El plan de guerra interna contiene la utilización de los 4 campos, es decir,
el poder ejecutivo, con toda la ley en sus manos, debe manejar a los otros frentes. Es decir, el frente económico tiene que poner todos los medios. El frente social, que es la población en general, tiene que saber y apoyar ¿a quién? A sus fuerzas armadas, que tienen que aplicar el plan de guerra y control de las áreas afectadas. Por ejemplo, mi criterio muy personal, yo no sé cómo, si es que en el plan que tienen en este momento, que deben tener las Fuerzas Armadas, deben aplicarlo, el plan de defensa interna para enfrentar esto, que son una serie de normas y procedimientos militares por un lado, y de trabajo de los otros campos económicos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Todos los ministerios tienen que ponerse, porque es una guerra, es decir, todo el poder nacional a través de Fuerzas Armadas y la población civil tienen que poner. Por ejemplo, debe decretarse la zona de defensa interna, zona de defensa especial, todo el litoral ecuatoriano donde está este gravísimo problema, para ahí aplicar todas las medidas políticas, económicas, psicosociales y militares para erradicar esto. Tienen que cerrarse las fronteras por cierto tiempo, es decir, es una guerra, y lo primero que tenemos que hacer es cerrar las fronteras por donde está entrando la droga y el armamento, que es lo que nos está causando tanto daño. ¿Cómo? Con el despliegue, de acuerdo al plan que debe tener el Comando Conjunto, del personal para blindar las dos fronteras por un lapso de tiempo determinado hasta controlar, por decir una de las medidas. Las otras, pues es un plan largo, que no hay cómo manifestarlo a la población, pues por obvias razones, pero eso debe estar ya en ejecución. Otra cosa importantísima, mi querido Miguel, se debe tomar en cuenta y neutralizar especialmente las 3 herramientas que están utilizando. La primera, el manoseo total de esta Constitución que vino hecha en el exterior y que fue aprobada aquí en el Ecuador a través en Montecristi. Preguntémosle al economista Acosta por qué renunció y le dejó al arquitecto Cordero, miembro desde hace muchísimos años del comunismo internacional, para que apruebe esta Constitución. Esa Constitución nos está haciendo muchísimo daño y no nos permite defenderle al país. Segundo, la democracia es la libertad para el pueblo, no para estos señores, pero lamentablemente la democracia nos ha traído crimen, la democracia nos ha traído jueces corruptos, nos ha traído todo el problema. Y lo más grave, Miguel, desde el 2007, el señor Correa a 3 meses creó la Comisión de la Verdad, que en los ejes operativos del Foro de Sao Paulo sirven para desmoralizar a los militares en servicio activo, ¿no? Usted conoce eso muy bien y el país conoce. Luego vino el problema de Angostura, que sirvió como pretexto para destruir a la inteligencia militar y crear una inteligencia política que sirva para el presidente de la República. Se destruyó la inteligencia, las direcciones de inteligencia de Ejército, Marina y Aviación. Se destruyó a Fuerzas Armadas en su asunto operativo a través de la organización e implementación por procesos. Eso sirve para la industria y el comercio, pero no para la conducción de operaciones militares, y solo sirve para confundir y evitar un trabajo adecuado de Fuerzas Armadas. De tal manera que, por ejemplo, ahí, ¿qué hacer? Yo personalmente le pido al ministro de Defensa que acabe con el acuerdo ministerial, derogue el acuerdo ministerial 1417 de enero del 2012, en donde se ordena, el poeta ministro de Defensa ordenó la implementación de la organización de Fuerzas Armadas por procesos, que eso sirve para la industria y el comercio, no para la conducción de operaciones militares.
ese decreto, ese artículo debe derogar el ministro de Defensa y hacer que las Fuerzas Armadas continúen con su doctrina importantísima de comando, Estado Mayor y planificación militar. Por decirle algunas de las causas que nos están impidiendo manejar, y a usted le pido que a través de los medios de comunicación se pongan de acuerdo, a pesar de que eso también está en el plan de guerra. Los medios de comunicación no pueden seguir siendo utilizados como medio de propaganda del comunismo internacional, del narcoterrorismo internacional. Todos los días es solo crónica roja y realmente le están haciendo una gran propaganda a los grupos criminales. Yo pienso que un esfuerzo ahí de la Asociación de Medios de Comunicación es pues no darle tantas facilidades para esta crónica roja que realmente está aterrorizando al país. Entonces, a grandes rasgos sería eso un plan de guerra. La parte operativa militar, eso pues es otra cosa y eso tiene que mantenérselo en secreto. General Méndez, por cierto, en el tema de los medios, cada cual asume su responsabilidad. Aquí al menos tratamos con la opinión diversa y libre para que el país conozca, entienda y tenga cabal conocimiento de causa de esta realidad que estamos viviendo en el Ecuador, sin hacer una apología del delito. Pero volviendo al tema de este plan de guerra contra la violencia y la delincuencia organizada en el Ecuador y el narcotráfico, Colombia, por testimonio del propio presidente actual, Gustavo Petro, se redujo la violencia y ahora la violencia está instalada en el Ecuador, cuando Colombia por décadas tuvo un problema serio interno, una guerra interna, en donde ejecutaron el Plan Colombia, el Plan Patriota, es decir, con ingentes recursos. El caso ecuatoriano, por la vulnerabilidad en las fronteras, está centrado aquí, y por ello esta acción en conjunto, con acompañamiento del sector político, que está buscando el caos y la desestabilización, cuando debiera haber una unidad nacional para enfrentar al menos este mal mayor como la violencia y la delincuencia, General Méndez. Mire, al presidente de Colombia, nosotros los ecuatorianos somos demasiadamente inocentes y no podemos creer en un señor que fue guerrillero y que todo el mundo sabe. Lamentablemente no se dice de frente la verdad. El señor Petro es un ex guerrillero y ellos no cambian nunca. Lamentablemente han manipulado desde hace mucho tiempo. Mire, que un ex guerrillero llegue a la presidencia de la República. Realmente usted no lo puede creer. El país tiene que defenderse en base a sus leyes. Aquí en el Ecuador lo que hay que hacer es aplicar el plan de guerra de defensa interna inmediatamente, brindar las fronteras. Es decir, el presidente de la República debe tomar la decisión, porque esto no vamos a solucionarle con la Constitución, con jueces venales. No estoy diciendo que se rompa la Constitución, que se la cambie, que se haga, que se tome en lo político, que tome las riendas del país y aplique lo que se tenga que aplicar. ¿Cómo es posible que los delincuentes, los criminales sentenciados por asesinato estén libres? Usted se va a ahogar en un problema si es que no le permiten discutir y eliminar esas causas. Entonces, mire, el grave problema es que el Foro de Sao Paulo, en sus estructuras castrochavistas, dice: hay que utilizar las 3 herramientas fundamentales que nos permiten los pueblos. ¿Cuáles son? La Constitución, la democracia y los derechos humanos. ¿Para quién son los derechos humanos? Mire, esa es una embestida del comunismo internacional desde la ONU, la OEA y todos hacia los países. De tal manera que es muy importante. No vamos a poder salir de esta ola criminal que le está aterrorizando al país
si es que no entramos a trabajar directamente en este plan de guerra. Y la Constitución, la democracia, no permite eso. De tal manera que el poder político tiene que tomar las medidas y aplicar momentos duros, difíciles. Hay que blindar las fronteras y hay que utilizar el estamento militar con el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano para evitar que esta masacre siga y nos destruya al país, llevándonos al precipicio exactamente igual como quieren ellos. Hay que recordarle al país, el señor Diosdado Cabello y el señor Maduro en Venezuela hace mucho tiempo dijeron: no es una brisa bolivariana, pronto recorrerá Latinoamérica un vendaval por América. Ellos ya sabían porque el plan estaba hecho. Entonces mire cómo está Chile, mire cómo está Perú, el Ecuador en el 2019. Es decir, nos vienen trabajando desde el año 2007 aquí en el Ecuador y en los otros países de América Latina desde el año 2000 que entró a funcionar el Foro de Sao Paulo. Entonces ese es el enemigo que tenemos ahorita. ¿A través de qué? Un político a través del narcoterrorismo. ¿Dónde está el mando de esta oleada criminal? En las cárceles. Y hasta el momento no podemos entrar a las cárceles por los derechos humanos. Hay bloques de presos en donde tienen todas las comodidades. Eso sabe todo el país. Entonces debe tomarse la decisión de desalojar a todos esos delincuentes. Mire, solamente le pongo yo un ejemplo. ¿Qué se debe hacer? Darle 5 minutos a los delincuentes de esos bloques. Caso contrario, se utiliza un cohete low para abrir lo que tienen blindado, porque ellos tienen puertas blindadas. Es decir, Miguelito y país, el presidente de la República tiene que tomar la decisión de implementar el plan de guerra. Caso contrario, al implementar el plan de guerra, bueno, la democracia tendrá que quedar a un ladito, la Constitución a otro ladito, porque caso contrario, estamos maniatados por las herramientas que llama el Foro de Sao Paulo de la Constitución, la democracia y los derechos humanos. Los derechos humanos solo para los delincuentes. Y el pueblo ecuatoriano que se está muriendo de hambre, gente pobre que trabaja para el diario, pero que tiene que pagarle una cantidad determinada a los delincuentes por concepto de vacuna o extorsión. Así, con la democracia en la mano, no vamos a poder combatir eso, el pueblo ecuatoriano. No vamos a poder hacer, y sería un error craso el querer continuar así. El presidente tiene que tomar el mando y decretar el estado de guerra, porque estamos en guerra contra los criminales del narcoterrorismo nacional e internacional a través de sus testaferros y títeres. Mire, el país asiste a un sainete, a un show en el poder, en la Asamblea Nacional, un juicio político. Mire, ahorita tenemos problemas de la naturaleza, el invierno, la gente se muere de hambre, no hay trabajo, y aquí nosotros viendo todos los días un show político, una mentira, ¿a través de qué? Del partido del más grande testaferro y ladrón que ha tenido el país ecuatoriano. Hay que decirlo y muy claro: o toman las riendas a través de decretando el estado de guerra interna, o el país lamentablemente corre el riesgo enorme de irse al precipicio que vive Venezuela, vive Nicaragua, vive Cuba, y ahora están viviendo otros países en zozobra, desde la Argentina hasta Venezuela, toda Latinoamérica. ¿Quiénes son los únicos países democráticos? Ecuador, Paraguay y Uruguay, contra los cuales comenzó la embestida, después irán a los otros países. General Méndez, todo esto viene, como usted empezó señalando, desde un antecedente, el Foro de Sao Paulo, luego el Grupo de Puebla, en donde presidentes que han sido perseguidos, sentenciados, están allí buscando quizás lo que ellos denominan la igualdad
de los pueblos, pero la igualdad en la miseria. Cuba, Nicaragua, Venezuela, con un salario de $10. ¿Cómo se hace entender esto? ¿Hacia dónde quieren llevar a los países de América Latina? Argentina, el populismo y el kirchnerismo hoy está con una inflación del 104%, 3 dígitos, con los precios de los productos por las nubes. ¿A eso quieren llevar al Ecuador? A eso le están llevando, Miguelito. Si es que no, el Ecuador del 10 de agosto no sale a defender la vida propia y la vida de sus hijos y el futuro de la patria. Mire, ¿cómo podemos seguir creyendo ingenuos ecuatorianos porque somos demócratas y porque tenemos una constitución? Queremos ir hacia lo que vive Venezuela. En Venezuela, en Cuba y en Nicaragua se respeta la democracia, se respeta la constitución. ¿Cuántos presos políticos existen allá? Usted ahí no puede levantar la voz, porque tiene un control férreo y absoluto a través del narcotráfico, el crimen organizado y todo. Los ejércitos han sido billeteados del ejército de Venezuela. Un general es ministro y tiene el sueldo de general, gana como $30,000, mientras el pueblo come y busca alimentos en la basura. Despertemos, ecuatorianos. Tenemos un ejemplo en espejo ajeno. A mí no me va a pasar, sí nos va a pasar, porque son organismos internacionales los que quieren acabar con el país. Y frente a eso tiene que haber una respuesta férrea, una respuesta del presidente de la República y de todo el país, así como lo hicimos en el CENEPA. Pero lamentablemente ahora nos lavan el cerebro, nos tienen aterrados con un show de sangre a través de la Crónica Roja, con un show político, de juicio político, y mientras tanto el resto esperando, no, ya pasará, ya devolver la paz. Esta es la isla de paz. ¿Dónde está la isla de paz, señores? Despertemos, estamos en guerra, y si no tomamos las medidas adecuadas, los diferentes poderes de los 4 campos del poder nacional, vamos a fracasar. Estamos demasiadamente ingenuos. El pueblo en general, el pueblo es el soberano, el pueblo es el que tiene que prácticamente unirse a las Fuerzas Armadas para expulsar a esta caterva de delincuentes, criminales, ladrones, jueces venales, etcétera, etcétera. Entonces, mire, hay que tomar la decisión, alguien tiene que tomar la decisión. ¿Cuál es ese alguien? Tenemos un presidente, entonces él tiene que tomar el mando con los 4 campos del poder nacional. Si no lo puede hacer, que se haga a un lado y que deje a alguna persona que tome el mando y haga las cosas como debe hacer. No podemos seguir así. Las Fuerzas Armadas han sido infiltradas desde el año 2007. Lamentablemente hay gente que está infiltrada y obedece al correísmo. Eso lo saben todo el mundo y están callados. Entonces, mire, si seguimos con esa política miserable, porque el señor Correa, desde que entró a la presidencia, dio becas, dio puestos a todos, militares, desde la tropa hasta los oficiales, y el país y las Fuerzas Armadas conocen quiénes son. La administración pública está infiltrada de correístas. ¿Cómo quiere el presidente salir avante si está infiltrado? Y no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Entonces, el pueblo ecuatoriano debe pararse y exigir, o se ponen las cosas. Mire, ¿a dónde vamos si en corto plazo el señor Riza le amenaza a todo el pueblo ecuatoriano? ¿Quién es el señor Riza? Pues ahí tienen que hacerlo ver a todo el país, que demuestre cuánto está pagando de impuesto a la renta, o las cooperativas que tiene. Está queriendo causar el estallido social. ¿Cuánta gente va a morir en un estallido social? Entonces tomemos las medidas preventivas antes de, porque caso contrario, más tarde el costo de sangre será altísimo para el pueblo ecuatoriano. Esa es la conclusión y la posibilidad más probable que decimos los hombres de inteligencia que puede pasar. No quiero pecar de alarmista, pero señores, estamos viviendo lo que nunca ha vivido el país. De tal manera que
Aquí hay que tomar una decisión. Y así como tomamos en CENEPA la decisión de triunfar, hoy hay que hacerlo lo mismo. Esta es una guerra interna. La otra fue una guerra externa con el Perú. Son las dos únicas guerras que destruyen a un país. La guerra externa y la guerra interna. Y lo más grave de la guerra interna es que es causada por testaferros, traidores a la patria, propios ecuatorianos, que saben que la patria puede desangrarse, pero no les importa. Ya, ecuatorianos, ustedes saben, en los medios de comunicación, en las redes sociales, todos los días estamos viendo y nos están saturando y lavando el cerebro. Eso tiene que controlarse y tiene que ponerse las cosas que el país necesita para seguir adelante. No podemos seguir de esta manera. O tomamos una decisión o pasamos a la historia como un pueblo más sobajado, esclavizado por el comunismo internacional, por el Foro de Sao Paulo, a través de los gobiernos títeres que hoy existen en diferentes países de Latinoamérica. General, dentro de este plan, general Juan Méndez, ¿qué hacer cuando Fuerzas Armadas han comenzado a contribuir, están patrullando el país, detienen hace 48 horas al jefe de una banda y un juez le dio la libertad? Si aquí no hay unidad para enfrentar a la delincuencia, va a ser muy difícil, porque se echa al traste, se echa abajo la tarea que cumple la fuerza pública con estas acciones de los jueces que día a día están beneficiando a la delincuencia. Mire, Miguelito, es que ese es el trabajo que están haciendo estos testaferros traidores a la patria, pagados. ¿Por quién? Por el narcoterrorismo internacional a través del dinero que da la droga. Indudablemente y lamentablemente el Ecuador, por su posición geográfica, es el puerto de salida para toda la cocaína que produce Colombia. ¿Por dónde viene? Por la frontera. Pues blindemos la frontera al máximo con todas las unidades, como dice el plan de guerra. Cuando hay una guerra, lo primero que hace un país es cerrar las fronteras por un tiempo. ¿Qué tiempo? No sé yo, 30 días. De eso sabrán en la planificación militar que deben tener el comando conjunto, que lo tiene, porque hemos aprendido en la Academia de Guerra a elaborar los planes correspondientes y hemos jurado los militares ante la patria que hay que defenderla. Entonces, y mire, defenderle a su pueblo y a su patria. ¿Cómo se lo hace? Como hemos aprendido, con una planificación de guerra. Hoy estamos en guerra. O aplicamos eso o el país va a desaparecer, Miguelito. No quiero ser alarmista, pero hacia allá vamos. El pueblo ecuatoriano tiene que entender y unirse, así como se unió en la gesta del CENEPA. Tenemos que unirnos. Mire, ¿cómo es posible que un juez de Balsas, un juez de la Concordia, prevalido porque los ecuatorianos respetamos, ¿cómo podemos respetar a una ley en donde un juez penal saca a un delincuente? Muere un policía, no importa, pero entra a la cárcel un delincuente, enseguida el ejército de abogados ya están para sacarlo. ¿Cómo podemos trabajar así las Fuerzas Armadas? Entonces, aquí se impone que decretar no un estado de excepción, un estado de guerra por 30 días y a tomar todas las medidas y aplicar el plan de defensa interna. Eso es lo que hay que hacer, Miguelito, mi criterio muy personal. Bien, para concluir, general Méndez, en esta ocasión, ¿qué debiera hacerse este momento cuando vivimos este asedio que está el Ecuador? Por un lado, la política de la Asamblea Nacional buscando el desbaratamiento del país; por otro, la delincuencia organizada, el narcotráfico; por otro, ciertos jueces que no contribuyen a este combate, porque lo que en la práctica se demuestra que esta acción que tiene costos, que tiene sacrificio humano de los uniformados, simplemente por una decisión se echa abajo todo. ¿Cuánto debe preocupar y qué se debe hacer? Mire, Miguelito, usted le está dando un diagnóstico real. Ese es un diagnóstico preciso. Usted acaba de dar todas las amenazas y los peligros que estamos viviendo. ¿Qué hacer? Dice usted. El pueblo ecuatoriano tiene a sus Fuerzas Armadas
tiene a los otros poderes del Estado. Pero si es que esta democracia y esta Constitución está permitiendo lo que usted acaba de manifestar, que es lo que hay que hacer, que es lo que tiene que hacer el presidente de la República, pues tomar el mando. Él dice que es un demócrata, cierto, pero un demócrata salva a su pueblo, no permite que se muera el pueblo. Entonces, y para eso tiene, como dije al inicio de esta conversación, de esta entrevista, mire, el presidente tiene que aplicar los 4 campos del poder nacional. Y los 4 campos del poder nacional son el poder político, el poder económico, el poder psicosocial, que es el pueblo, y el poder militar. Para que el poder militar funcione, los otros poderes tienen que apoyarlo, y el poder político tiene que tomar el bando. Un demócrata, un estadista salva a su pueblo. Por eso yo comencé con las frases de Winston Churchill: desgraciado el pueblo que tiene líderes cobardes y un pueblo indolente. De esas 2 cosas hay que salir. Por el otro lado, hay que aplicar el plan para guerra interna que nos va a destruir el país. Si no lo hacemos en estos momentos y lo hacemos más tarde, el costo sangriento va a ser terrible para el Ecuador. El pueblo ecuatoriano, inocente, ingenuo, cree que no va a pasar nada. No, señores, se nos viene un desangre, el país está en agonía. ¿Cómo podemos tener un poder legislativo de esa categoría con un show de juicio político? ¿Cómo podemos tener un poder judicial con esos jueces? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer el poder político? O toma el mando a través del poder militar para arreglar el país, o vamos a acabar esclavizados como están Cuba, Venezuela, Nicaragua, y vienen ya los otros países de atrás, con una Latinoamérica totalmente roja. Mire Chile, yo estoy admirado de Chile, Chile, un país que estaba boyando ya en el primer mundo. Mire cómo está ahora. Y el pueblo chileno se deja. ¿Qué hace todos los delincuentes del tren del tren de Guaragua que viene de Venezuela? Nos han exportado delincuentes. ¿En dónde no hay delincuentes venezolanos? Entonces hemos recibido a toda esa basofia, a todo que han venido a dejar simplemente lecciones de delincuencia y de criminalidad. Ahora mire cómo entran a las ciudadelas, cómo roban, cómo matan. Y entra un delincuente avesado a la cárcel por asesino con 3, 4 juicios y sentencias. Mire, el señor Jorge Glass ya le van a devolver el dinero. Señores, estamos viendo y nos quedamos callados. Si seguimos callados y no decimos lo que estamos diciendo ahorita, pues entonces nos vamos al precipicio. Qué pena. Y el costo de sangre será gravísimo para el país y lamentablemente para nuestras familias. Ecuatorianos, pensemos qué país les vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos si no tomamos decisiones adecuadas. Bien, al general Juan Méndez, ex jefe de inteligencia militar del ejército ecuatoriano, muchas gracias, experto en temas de seguridad, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. General Méndez, muy buen día, ojalá vengan días mejores para el Ecuador, nuestra esperanza. Buenos días, ojalá que despierte el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un panel para hablar precisamente de esta herramienta constitucional, artículo 148, que tiene el Ejecutivo. De acuerdo con la Constitución de Montecristi 2008, la muerte cruzada y el cierre de la Asamblea Nacional. Invitados, la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica, la abogada Gabriela Panchana, experta en comunicación política, y el doctor Simón Pachano, catedrático y articulista de Diario El Universo.